Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Todo nuestro cariño de Siguiendo sus huellas, un programa dirigido para usted, hombre y mujer de familia que quiera los suyos. Bienvenida, Vivian, querida. Hola, Benito, ¿cómo estás? En verdad muy emocionado porque hoy le tenemos unas invitadas de lujo. De lujo porque se dedican a cuidar a nuestros niños pequeñitos, a esas preciosas criaturitas que Papá Dios nos prestó para guiarlos, para protegerlos, para darles las mejores atenciones dentro de nuestros recursos, ya sean limitados o más amplios. Pero la gente de SINAP nos acompaña el día de hoy en Siguiendo sus huellas. Mire, y que vemos un mundo tan complicado, tan complejo, tan lleno de cosas que pueden perjudicar a los míos, ya sea porque hay una retracción, me retraigo, soy una persona que no tengo todo mi potencial al máximo porque desde pequeño he tomado malos hábitos, o porque sencillamente he tenido impedimentos físicos. La doctora Ramírez, al igual que la doctora Gutiérrez de SINAP, nos van a dar un poquito de luz en este día, ¿verdad que sí? Así es, siempre queremos traer soluciones a las familias y usted va a quedarse ahí hasta el final porque vamos a aprender muchísimo en el día de hoy. A veces nuestros niños están pasando por situaciones y no nos damos cuenta y ellas nos van a ayudar a identificar cómo saber cuando nuestros niños tienen un problema, por ejemplo, que necesita algún tipo de terapia del habla, pero también nos vamos a hablar de odontopediatría y de otras especialidades que tiene el centro. Así que no se despegue de ahí. Sean todos bienvenidos a Siguiendo sus huellas. Fundación Futuro Cierto, Dólar de la Solidaridad, Revolución del Amor. Apoyemos la campaña del Dólar de la Solidaridad que anuncia la Fundación Futuro Cierto para lograr el desarrollo de la provincia de Elías Piñas. Aporta desde 50 pesos por cada miembro de tu familia a las cuentas que verás en pantalla. Banco Popular, Banreservas, en dólares y en pesos, Banco BH de León, Coop Central, Bank of America y Wells Fargo. Futurocierto.org. Vamos a apoyar la provincia de Elías Piñas. Para que tu muchachita no pierda el ritmo, recibe tu bono a 1000 por la educación de 1000 pesos por estudiante vía código SMS a través de Remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales y que tus niños reciban el empujón que necesitan para terminar este año escolar como estrellas. Más información en bonoamil.gov.do. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Este segmento le va a interesar a usted que tiene niños, niñas o quizá un adolescente por allí, porque vamos a hablar de un centro que se ocupa de su salud integral. Para eso tenemos aquí a la doctora Elisa Ramírez, quien es odontopediatra, y también tenemos a la doctora María Cristina Gutiérrez, quien es patóloga del habla y odontopediatra también, y también es psicóloga. Vamos a hablar de SINAP, que es, es un centro que se ocupa de la salud integral de nuestros niños y adolescentes. Bienvenidas, doctoras. Muchas gracias por la invitación. Muy felices de tenerlos aquí y de verdad, desde que conocimos del centro, que ya es parte nuestra, ¿verdad que sí? Así es. Pues estuvimos interesados en que vinieran a contarnos un poquito de esto tan chévere que se ha podido conjugar y que nos cuenten un poquito del SINAP, de su misión, cómo nace, tiempo que tiene más o menos de fundada, cómo surge.
Bueno, SINAT es un centro de atención para toda la familia, en realidad, porque iniciamos como un centro de atención para niños, niñas y adolescentes, pero la verdad es que en el camino, pues las familias van presentando necesidades a las cuales nosotros respondemos. Entonces, actualmente somos un centro para toda la familia de atención integral. Integramos a los padres entonces cuando mis niños están un poquito fuera del foco, por así decirlo. Siempre hay una integración de los padres, porque los niños son ellos y todo su entorno donde participan los padres. A veces las escuelas o casi siempre los colegios, también los cuidadores, entre otros. Porque en la cultura dominicana, Elisa, es muy común pensar que es mi niño que tiene problemas. Son ellos que tienen que arreglarse. Entonces, cuando integramos a los padres, cuando yo me integro como padre o quiero integrarme, yo creo que la historia cambia. Hay una estadística en República Dominicana de efectividad cuando el papá y la mamá dicen, yo soy parte del problema. En realidad entiendo que no tenemos estadísticas en la actualidad de esa intervención familiar, pero la literatura describe, obviamente, que sí en todos los procesos donde interviene un niño debe intervenir su familia y sobre todo sus padres, que son las personas directas que regularmente pues están con ellos. Me refería a la efectividad. Cuando ponemos a los padres en 10 casos, por ejemplo, María Cristina. Realmente el problema es cuando los padres no están. Exacto. Ahí es donde se nota la efectividad. Entonces, como tal, si no está la intervención de los padres, no hay efectividad. Y si yo soy un papá orgulloso, que yo digo, eso no me ocurrió a mí cuando niño, ¿y por qué? Entonces ahí entramos nosotros como centro a tratar de enfocarnos un poco en el papá para lograr que ellos se concienticen de que no todo lo que se hizo con nosotros o no todo lo que viene de generación en generación es lo que está bien hecho. A veces, y de eso se trata un poquito la terapia sistémica, la terapia familiar, en desmitificar que como a nosotros nos pasa a veces que dice, yo hablé a los 8 años o a los 6 años, entonces a mí no me importa porque si yo hablé a los 8, seguramente mi hijo, si no habla a los 5, no tiene problema. Pero entonces empieza uno para atrás con los papás, ¿qué pasó contigo durante esos 8 años que no hablaste? Y ahí comienza el padre a fluir y generalmente encontramos que hubo un proceso que para el padre es traumático y empezamos a trabajar también con esos papás. Por eso la importancia de trabajar con la familia. Y empiezan los padres a darse cuenta en pocas cosas que si tratamos con ellos también la situación y los niños se ven involucrados, ven el cambio en los niños y eso los estimula. En estos 4 años que casi tenemos, que vamos a cumplir 4 años en octubre, sí nos hemos dado cuenta que el día a día de los padres es un poco complicado, sobre todo en una sociedad donde es muy demandante, con algunas solicitudes, ¿verdad que sí? En la parte económica, donde los padres no tienen tanta presencia porque tienen que trabajar. Por eso nosotros tratamos de trabajar, o siempre trabajamos de una manera integral, donde buscamos soluciones a los padres para que toda la familia, incluyendo sus cuidadores, puedan intervenir, porque en estos tiempos también es muy difícil y entendemos que tenemos que trabajar sobre una sociedad tan demandante como pagar colegios, pagar terapias, pagar viajes. No es tan fácil hoy en día. Quizás hace 30 años atrás, cuando yo era pequeña, wow. Quizás digamos que hace 25 años. 25 o 15. años. Quizás cuando yo era pequeña, la madre estaba en casa, el papá estaba trabajando, pero la sociedad económicamente no era tan demandante. Entonces nosotros tratamos de entender cada una de las familias que acude a SINAT, porque todas tienen necesidades específicas y diferentes. Quizás una familia puede tener cierto parecido con otra, pero jamás va a ser igual. Entonces nosotros identificamos cuáles son esas necesidades de la familia para poder hacerle un plan que los pueda ayudar a desarrollar todas esas habilidades y, como dice la doctora, potencializar esas cosas que ya el niño tiene a su favor. Queridas familias, en SINAT, además de un centro de atención integral, somos un hogar donde la ciencia se encuentra con el corazón.
donde la empatía abraza a cada integrante de la familia para construir juntos una vida más plena, más feliz y conectada. A lo largo de los años hemos aprendido que el verdadero bienestar va más allá de soluciones clínicas o terapéuticas. Sabemos que cada familia es única con sus propias historias, desafíos y sueños. Por eso, nuestro propósito es caminar a su lado, brindándoles un acompañamiento cálido y profesional que ilumine el camino hacia la estabilidad emocional, armonía familiar y felicidad individual. Nosotros tenemos diferentes disciplinas para poder trabajar de manera integral. Tenemos odontología, todas sus especialidades. Todas las especialidades, o sea, Todas. no solamente es odontopediatría, sino que es general. Incluso acabamos de agregar en este año armonización facial, porque muchas veces las madres nos pedían, ¿verdad que sí?, que querían ayudarse un poquito, y eso es parte de la salud mental que hoy tenemos en estos tiempos, que debemos pues vernos y mirarnos en el espejo, no solamente externamente, sino también internamente. Yo me la acabo de hacer ahora. Miren cómo me quedó, porque la gente Lo dice invitamos que no. por allá. Bueno, Y entonces en el área de odontología tenemos todas las especialidades: ortodoncia, armonización facial, estética, periodoncia. Tenemos odontopediatría, donde atendemos niños, niñas y adolescentes, pero también personas con discapacidad en todas sus edades, porque como tienen necesitan una atención específica, pues ahí somos especialistas en esa área. Excelente, que eso no lo he escuchado mucho, o sea, de la especialidad con la discapacidad. Y en ese sentido trabajamos de manera multidisciplinaria, porque como en el área de odontología tenemos diferentes terapias y atenciones para los pacientes, como terapia de habla, que trabajamos mucho de la mano con el Eso es. desarrollo de los maxilares, la posición de la lengua, que el niño selle los labios, que respire por la nariz, trabajamos muy de la mano. También tenemos terapia conductual para poder hacer esas modificaciones que el niño necesita en todos los ambientes donde el niño participa. Psicopedagogía, tenemos talleres para los colegios, para las empresas, tenemos habilidades sociales, porque entendemos que los niños son ellos y todo su entorno. Entonces hay unas normas de la sociedad que debemos cumplir para poder tener esa inclusión y esa inserción en el ambiente, en todos nuestros ambientes. doctora Ramírez, ¿es mi percepción o de hace 10 años para acá hay un boom de niños con problemas cognitivos, capacidad de colocar ideas en palabras, un retraso en mi posición como un niño que va creciendo, un adolescente inclusive, que las ideas se me quedan allá atrás pero no puedo colocarlas? Doctora, ¿qué está pasando? Voy a pasar yo un poquito por ahí. Por favor. A partir de la pandemia, sobre todo, empezó a haber un cambio en la parte cognitiva más notorio, porque ya comenzó, digamos, en los colegios una atención más de tú a tú, one to one. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el computador y mi profesora me dice, Juanito, prende la pantalla que tienes que hablar, y Juanito no prende la pantalla o habla y todos los niños lo miran y Juanito empieza a hablar así, todos los niños se dan cuenta, o Juanito no hace contacto visual, o Juanito no es capaz de hablar y apaga la pantalla. Empieza a haber una situación donde es más notorio que algo está fallando, y a partir de ahí se empezó a trabajar más directamente en los colegios la observación. Ya hay unas cosas que llaman hitos del desarrollo, que son como unas normativas que hay entre un niño en esta edad tiene que hacer esto, a esta edad tiene que hacer esto, y se empezó a dar cuenta la gente, ya el papá se empezó a dar cuenta, qué raro, yo estaba en la clase con el niño en el computador y empecé a ver que este niño hablaba y mi hijo no contestaba nada, o que este niño evoluciona. Entonces esto se hizo llevar a que empecé a hacer más diagnóstico, o sea, los papás ya empezaron a preocuparse, los colegios empezaron ya a tener señales de alerta, y como nosotros también como profesionales del área de la salud empezamos, que fue bueno también, digamos, de lo malo de la pandemia, empezamos a hacer más exposiciones en los medios, en el Instagram, hacer lives, entonces la gente empezó a conocer más cosas. Pero eso me está pasando a mí. Exacto. Que la gente empezó a reconocer. A reconocer, a empezar a identificar y a conocer partes
que no tenían presentes antes. Entonces hoy en día nos dicen, no, es que ahora todos los niños tienen autismo. No, es que antes el niño que estaba en una esquinita sentado en TEA, que es la... TEA, trastorno de espectro autista. Eso es una cosa... Entonces, el niño antes decía, no sé si les pasó alguna vez que el niño llegaba a la casa, es que yo tengo un amiguito que es como raro, que no habla, que se sienta en una esquina o que golpea. Y pasaban como el niño diferente, como el niño raro, y uno decía, es distinto, pero resulta que, ¿qué es lo que le hace distinto? Y ahí se empezaba ahora a ver que ese niño diferente es que no tiene la capacidad de comunicarse, no tiene la posibilidad de expresar sus sentimientos. Como decía la doctora Ramírez, son niños que no manejan todavía, no tienen control de sus emociones y entonces ya lo estamos haciendo más evidente y por eso es que se ve como un incremento. Pero no es que haya aumentado tanto, es que ahora estamos identificando. Y adicionado a esto, se han establecido algunas políticas públicas que cuando se hace promoción, educación e intervención de algunas condiciones o enfermedades en pacientes, pues los dominicanos en este caso lo conocemos más. Entonces, desde las políticas públicas que han aumentado, hay centros especializados para este tipo de condición, entonces ya tenemos más conocimiento en esa área. Sin embargo, en los niños más pequeños que estaban como que en la etapa de aprender a hablar en la pandemia, como no había contacto social, sí hay una incidencia, tengo entendido. Claro. O sea, le dicen como los niños de la pandemia. Te voy a hacer un comentario que para mí fue súper impactante como patóloga de lenguaje del habla. Cuando mis niños empezaron a llegarme muchísimo, pero cuando después de, o sea, durante la pandemia yo no tenía posibilidad de ver tantos niños y empezó un incremento, pero que era bárbaro. Y lo que más me llamó la atención era que los niños, cuando yo les decía, dibújame tu carita, me dibujaban los ojos, la nariz y no me dibujaban boca. Exacto. Sí. Porque como estábamos con la mascarilla todo el tiempo, para los niños de 1 año y medio, 2 años, o sea que hoy en día tienen 4 años, 5 años, para esos niños la boca no existía. Entonces tenía niños con mucho retraso en el habla, por ejemplo, con mamás que les daba mucho susto quitarse las mascarillas y que no quería que nadie, porque el niño estaba recién nacido, porque el niño estaba muy pequeño y que no quería que nadie se le acercara. Entonces tenía problemas con los niños porque, pues si yo no te veo a ti abrir la boca, si yo no te comunico, yo no sé para qué tengo, para qué sirve esto. Entonces fue impresionante, impactante. Y sí se ha podido ir saliendo, o sea, claro, claro, que obviamente porque todo viene también en la intervención y en la educación, entonces obviamente es muy fácil y de ahí lo interesante de lo que hablábamos de los papás o de los acompañantes, de los cuidadores, de la familia, que puedan servir como una luz roja de que algo está pasando, porque los niños se pueden encaminar si están en buenas manos. Sin hablar de la parte social. Nosotros siempre decimos que cuando usted identifica o ve algo, hay que trabajarlo porque ya está identificado. Entonces, así mismo pasa cuando tenemos una mala oclusión, una mala mordida. Si yo identifique una mala mordida en un paciente de 6 años, 5 años, pues yo tengo que trabajar en esa intervención porque ya hay algo que no está normal o adecuado en el paciente. Y eso pasa con la salud general de todos nuestros pacientes. Hablando un poquito de odontopediatría, que es una de las especialidades del centro, ¿por qué yo debo llevar a mi niño a un odontopediatra y no a un pediatra general, digamos? Por ejemplo, sobre todo en los pueblos que quizá no hay tantos odontopediatras. A un odontólogo general. General, exactamente. Bueno, nosotros estamos especializados en crear experiencias positivas. O sea, eso es lo principal. En crear... Imagínate, cada 6 meses. Es traumático, vamos a decirte. La visión de un niño es traumático ir al... Es traumático cuando nos vamos a un odontopediatra porque nos capacitan en esa área para poder convertir esas experiencias divertidas. O sea, yo te puedo decir que mis pacientes cuando terminan la consulta se tiran por el sillón como si fuera un tobogán. Entonces nosotros tenemos estrategias que a través de juegos, a través de técnicas de modificación de conducta, podemos crear buenas experiencias en el paciente. Nosotros allá en SINA tenemos un lema: no importa ni cómo el paciente entre ni cómo se porte en el sillón, lo importante es cómo salga. Entonces, básicamente hay una diferencia también
en el conocimiento del crecimiento y desarrollo de la cavidad oral de los pacientes pediátricos, que cuando estudiamos en la Universidad de Odontología General no nos enseñan nada de eso. Entonces, esa es una especialización que es importante, así como el pediatra. Correcto. Ningún padre lleva a sus hijos al médico general, los lleva al pediatra, porque son los médicos especializados en el área. Miren, doctoras Ramírez y Gutiérrez, vamos a ver si yo puedo colocar las ideas en palabras para que ustedes... Si no me dices si te ayudo. Por favor, doctora Gutiérrez. Hoy tenemos tantos adultos, tantos jóvenes adultos que tienen capacidades muy limitadas en la expresión. Son media lengua y tiene que ver con mi niñez, con mi infancia, de que no me corrigieron formas de hablar y los padres no quisieron ayudar a esa corrección temprana. SINAT me ayuda cuando yo veo que mi hijo inclusive tartamudea o tiene algún retraso, bueno, que tiene que ver con lo físico, con lo mandibular, con mis piezas dentales inclusive porque hay una oclusión. Yo tengo un centro con ustedes que me pueden ayudar de la mano o me pueden llevar. Me pueden educar inclusive, porque es algo que empieza en la casa. Por supuesto. O sea, esa es nuestra misión y nuestra tarea, por supuesto. Es, como tú dices, integrar todo. De hecho, nosotros atendemos en odontología bebés. Perdón, porque el niño se compleja y se pone rebelde. Rebelde que no quiero ir a que Claro, por eso te digo, lo que nosotros hacemos es, primero, tratar de hacer prevención. Nosotros yo soy odontopediatra, por ejemplo, yo tengo un fellow con odontología para la embarazada y el bebé. Entonces, la idea de nosotros es que trabajamos desde que la mamá está embarazada para poderle enseñar cómo es la posición de la lactancia, cómo es la mejor manera de tener ese contacto con el bebé, de cómo se debe hacer los cambios alimenticios. Nosotros atendemos en odontologías los bebés desde que tienen el primer diente en boca, o sea que te podemos decir que nosotros atendemos en odontología los bebés desde los 5 meses más o menos. Entonces ya desde ahí hacemos prevención, pero también cuando tenemos estos pacientes que ya tienen adquiridas ciertas, como dices tú, ciertas alteraciones, pues nosotros lo que hacemos es trabajar de la mano interdisciplinaria con cada especialista para que podamos sacar ese niño o ese adulto. A mí me ha pasado, por decir algo, que me llegan por las redes pacientes de 30 años que me dicen, con lo que usted acaba de hablar en su Instagram, me acabo de dar cuenta que llevo 30 años pronunciando la R así, y para mí era normal. Cuando él llega a mi consulta y me dice, ¿usted me puede ayudar? Le digo, claro, y empezamos a trabajar y me dice, yo en mi vida jamás me había dado cuenta, ni nadie me había dicho que yo digo pego en vez de decir perro, y para mí era normal, y se trabaja y se puede hacer. Educar a adultos. Claro, también. Y entendemos que algo importante aquí es que nosotros no solamente podemos visualizar que usted tiene esa necesidad, sino que lo evaluamos completamente porque somos integral. Por ejemplo, si un niño llega a terapia conductual y tiene otras necesidades, el terapeuta lo va a referir donde lo necesite. Nos llegan muchísimos pacientes en la parte de psicología que nunca han ido a un odontopediatra. Y son niños, el niño debe ir, si no va desde el embarazo, desde que la madre esté embarazada, si la madre no acude al odontopediatra para iniciar entonces las consultas, nosotros como odontopediatras decimos que por lo menos a la erupción del primer diente de leche. Sí. Entonces tenemos niños de 6 años, 7, 8, 9 y 10 que nunca han ido a un odontopediatra. Así mismo pasa en nutrición. Cuando llegan los pacientes a terapia de habla, llegan los pacientes a psicopedagogía o a odontopediatría, que la madre o el padre nos empieza a contar que el paciente es selectivo con la comida, que solamente quiere tomar leche, pues ya nosotros vamos identificando cuáles son las necesidades de ese paciente para hacerle una ruta integral con lo que el paciente requiere. Excelente. Y las familias, por supuesto. Necesitamos redes sociales y teléfono de contacto, por favor, para que la gente, lo hemos estado poniendo aquí, pero sí, vamos a decirlo de manera verbal. El número de contacto es 809-542-8898 y nos pueden seguir en Instagram, SINAT Salud. Con ese. SINAT Salud. Con ese, SINAT Salud. SINAD Salud.
Pues doctoras, de verdad, muchísimas gracias. Que el Señor siga bendiciendo ese centro. Amén, Que gracias. sabemos que muchas familias están siendo beneficiadas a través de él. Darlo a conocer para que más familias puedan hacerlo, sobre ¿En qué todo zona de Santo Domingo estamos? Sector La Castellana. en la Maravilloso. Castellana, sumamente Muy céntrico céntrico. también. Así que de verdad, esta casa es de ustedes para cualquier cosa que Gracias. quieran hacer. Están a disposición también de las empresas para ir a educar, según escuché, Los ¿verdad? colegios. A los colegios también Sí, que quieran principalmente a los hacer colegios. Muy alguna bien. invitación especial, pues, para ir a educar en cualquiera de los temas que ustedes tienen, de nutrición sobre todo, que verdad, andan por allí muchos mañositos en la comida. Piquis. Bueno, nos vamos a ver después de este segmento con la parte de terapia del lenguaje y todo eso, hablar un poquito de ese tema tan interesante con la doctora María Cristina. Claro que sí. Y gracias por la invitación. A usted. Para que tu príncipe no pierda el ritmo, recibe tu bono a 1000 por la educación de 1000 pesos por estudiante vía código SMS a través de Remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales y que tus niños reciban el empujón que necesitan para terminar este año escolar como estrellas. Más información en bonoamil.gov.do. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Señores, y como le dijimos, pues vamos a sacar un apartito aquí con la doctora María Cristina Gutiérrez, quien es patóloga del lenguaje y del habla, es psicóloga y también odontopediatra. ¿Por qué? Porque este tema del lenguaje y todo esto, pues como que de alguna manera lo dejamos un poquito de lado, a veces no le ponemos mucha atención cuando nuestros niños tienen situaciones, y por eso sí queremos poner doble ojo, ¿verdad? Hacerle como zoom Sí. a este tema. Así que, doctora, vamos a hablar un poquito de esta especialidad que usted tiene, que es la patología del habla. ¿De qué se trata? Bueno, los patólogos del lenguaje y del habla nos conocemos comúnmente como, hay gente lo ha oído, que el terapista del lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda. Nosotros somos los especialistas que estamos encargados de toda la parte fonoarticulatoria y todo el sistema bucal. Estamos encargados de la parte de respiración, de la parte de deglución, o sea, cuando se traga, pero también de la parte de comunicación y del lenguaje. Chanfle, pero son muchas cosas. Sí. ¿Para qué? Pero sí, tenemos que estudiar mucho. Wow. El tema de la incidencia, si hay alguna estadística o algo, sea general, que quizás sea aplicable a nuestro país, de cada cuántos niños, cuánto pueden tener algún problema. Desafortunadamente nosotros acá en el país no tenemos una estadística clara, pero sí hay una incidencia bastante alta. Si miramos entornos que sean como similares a la República Dominicana, dicen que más o menos, y me parece un poco bajo, que hay entre un 7 a 10% de niños o de personas que pueden estar con problemas, alteraciones Pero del siempre lenguaje. es como desde pequeños, o sea, o hay algo que puede surgir después. Puede haber situaciones que puedan suceder después, como por ejemplo los pacientes que tienen un ictus o un accidente cerebrovascular, lo que Ah, conocemos sí, normalmente como ciertamente. un derrame cerebral, una persona con Parkinson o una persona con afasias o una persona que tenga algún problema neurológico que se tiene ya en la adultez. Entonces, no es, y eso es algo que O quizá algún trauma puntual también. Claro, puede un generar. accidente de tránsito, una persona que tiene una hemorragia cerebral y que le puede alterar la pronunciación, el tragado. El COVID hizo mucho Sí. problema también porque todas las personas que se intubaron al momento de si tú tienes una larga duración con el tubo para la respiración, entonces este tubo deteriora la deglución, Correcto. altera dependiendo del tiempo que tú duraste con este tubo en boca Wow. para la pronunciación, para volver a comer. Entonces, por eso es tan difícil tener una estadística, porque Claro. no es solamente que afecte a los niños, sino es que puede afectar en cualquier edad. Ya. Y todo tiene solución. O sea, todo caso que tenga que ver con situaciones del lenguaje y del habla, ¿tiene algún avance? Digamos que sí y no, porque no todo está perdido, pero hay situaciones neurológicas que pueden que deterioren, pero que si no se está con un acompañamiento de un especialista, van a deteriorarse mucho más rápido y van a ser peor. Entonces, digamos que sí todo tiene
una razón de ser y todo va a funcionar mejor. Y hay casos que son infalibles, o sea, un paciente que no puede pronunciar la R normalmente, que en vez de decir perro dice pego, como decía yo, es un paciente que si tú lo trabajas y encuentras cuál es la causa, puedes mejorarlo rápidamente. Como hablábamos en el segmento pasado, depende también de la integración. Si yo tengo un niño que tenga un problema de frenillo lingual, entonces si yo sé, bueno, yo también soy ortopediatra y por eso mi trabajo es tan integral, porque lo veo desde una visión global, pues ya sé que si hay algo que es físico, que puedo trabajar quirúrgico, pero además de trabajo con la terapia, pues va a tener una rapidez en la solución. Excelente. Entonces vamos a hablar un poquito como de las patologías más comunes, ¿verdad? ¿Qué es lo que más hay o lo que más le llega a consulta en sus años de práctica, que deben ser unos 2 o 3, ¿verdad? Uno y medio. Unos cuantos añitos. Sí, ya. Pasan de décadas. Bueno, tenemos bastanticos, sí. Mira, lo que es más común es algo que se llama los trastornos del sonido del habla, que antes se llamaban dislalias, que es lo que comúnmente dice la gente, es que mi niño no pronuncia bien la R, no pronuncia bien la S, no pronuncia bien la D. Entonces, eso digamos que es el más interesante, el más importante, o el que más trascendencia tiene la gente, porque es visible. Mi niño no pronuncia bien o a mi niño no se le entiende lo que se le dice. Interesante, porque es visible. Ese es un problema, porque es un bien y es un mal, porque muchas veces las cosas que no vemos las obviamos y no se les hace. ¿Cómo cuáles? Entonces, ahí voy para allá. Hay cosas, por ejemplo, como pueden ser los trastornos de comprensión del lenguaje. ¿Esto qué significa? El niño que se comunica, pero cuando tú le preguntas qué leíste o qué diste o qué me intentaste decir, no sabe ni puede expresar qué fue lo que se comunicó, porque no está teniendo una conexión entre lo que yo hablo y lo que estoy oyendo o lo que estoy leyendo. Entonces, a veces los papás dicen, es que yo le hablo a este niño y este niño no me escucha o no me oye. Y lo que pasa es que no le escuche, es que no está pudiendo procesar su lenguaje de una manera adecuada. Entonces, esos trastornos también se pueden manejar. Wow, y la verdad que la combinación de especialidades que usted tiene, porque además de psicóloga, Claro. que eso está súper conectado. Claro, Y posiblemente ese paciente llega con un problema psicológico. Muchas veces también hay una cosa que se llama el mutismo selectivo, por ejemplo, y son los niños o los adultos que de un momento a otro dejan de hablar por una situación traumática, por un evento importante, entonces también... Como un fallecimiento quizá de su un madre fallecimiento, o padre. un luto, Tenemos un muchos divorcio, una pérdida de un amigo que se va a vivir a otra parte. Nosotros como adultos creemos que los niños se adaptan a todo y los niños reaccionan o una persona reacciona a situaciones. Entonces, a veces pensamos que el dejar de hablar o el dejar de comunicarnos no es por algo que tenga trascendencia, y a través de mi experiencia me he dado cuenta que venimos con muchas cosas atrás que posiblemente nos ayudan a que tengamos falta de comunicación. Otra pues muy importante que es muy común es el autismo, porque en el TEA, en el trastorno de espectro autista, el primer factor importante es la alteración en la comunicación y en la relación con el entorno. Entonces, también es muy común. ¿Cómo está la incidencia de TEA ahora mismo, más o menos, que podamos decir? Lo que pasa con el TEA es que, como decimos, es un espectro, o sea, va bueno, desde, es como cuando tú pones la luz en el computador, de qué color quiero mi letra, que te salen N.000 infinitas. En el trastorno del espectro autista podemos tener mucho, desde algo simplemente que yo cuando quiero hablar no hago contacto visual, hasta un niño que no tiene comunicación verbal. Entonces, hay una incidencia alta, pero también depende de qué parte del espectro esté. Así es. Entonces, ¿cómo un padre puede identificar o decir, mira, mi niño le está pasando esto en el lenguaje, y saber si es algo quizá pasajero, porque una moda de que escuchó a alguien hablando de esta manera y se le pegó eso y se le va a quitar, o si realmente es algo que necesita atención de llevarlo a un especialista como usted? Mira, en ese caso sí me interesa que los padres sean muy
que acepten sus percepciones. Yo tengo muchos casos donde son padres que me dicen es que hasta hoy lo pude traer, pero yo llevo 1 año o 6 meses con algo en mi corazón que me dice que mi hijo no está bien. O tengo problemas también donde me dicen, es que yo he oído que el niño no está bien, pero mi esposo no quiere aceptar que algo está pasando. Entonces, el primero red flag o la primera bandera roja es, si usted como padre siente que algo no está funcionando bien con su hijo, créale a su instinto. Créale a su instinto porque usted conoce a su hijo mejor que cualquier persona. Hay unos hitos del desarrollo, unas banderitas que deben estar siempre bien, como unos cheques uno tiene que tener. ¿Habrá un lugar donde podamos buscarlo, quizá en las redes de SINAD? Bueno, en las redes de SINAD los tenemos, mis redes también están, pero en las redes de SINAD lo tenemos y obviamente estamos para ustedes precisamente para que cuando quieran nos contacten por el Instagram y podamos darles respuestas. A veces ponemos cajitas por si la gente tiene ganas de preguntar algo. Yo hay cosas que les digo a los papás, hay cosas incluso desde que se lacta el niño. Hay las mamás que me dicen que yo estoy lactando al bebé y el niño se me queda dormido todo el tiempo, no tiene fuerza cuando succiona, suda, se pone a llorar. Ya eso es una alarma para mí porque el momento de lactancia del niño tiene que ser un momento plácido, en un momento de disfrutar, un momento de contacto. Hay mamás que me dicen, yo le cojo la manito y el niño no me agarra, le pongo el dedito y no me lo agarra, no me hace fuerza. También hay momentos en que cuando ya van creciendo me dicen es que yo lo llamo y no me oye, o oye algo estruendoso que se cae y no siento que se asuste, o le hablan duro y no hace ningún gesto. En niños ya por lo menos de 3 meses, por ejemplo, niños que no hacen balbuceos, que no hacen intentos de guturales de mamá, ta, 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 o también ya niños más grandecitos que no dicen ni mamá ni papá, no identifican, hay niños que dicen leche, entonces ya hay un niño por lo menos a los 2 años ya de decir entre unas 30 y 40 palabras. Entonces, ahí ya empieza a ver que o un niño ya a los 2 años te puede decir, quiero agua, dame leche, quiero esto. Entonces, ya cuando no empieza a ver esas composiciones, intentar frases, ya un niño a los 4 años te puede hacer o a los 3, una historia. Vino mi papá y trajo el juguete. Entonces, cuando ya yo empiezo a ver que no hay como esa evolución, hay muchos papás que me preguntan que es que yo siento que mi niño tiene autismo, ¿cómo puedo hacer? Hay que tener cuidado con eso, cuando no hay contacto visual, cuando no hay... Pero no todo es autismo. Eso, yo para ese lado, eso también iba para allá, que la gente también se asusta y dice todo va para allá, todo va para trastorno espectro autista, pero lo importante es que tenemos especialistas y tenemos gente que nos puede dar una evaluación, y en esa evaluación simplemente quitarnos como esa angustia que tenemos. Entonces, para eso estamos nosotros, para decirles, esto está sucediendo, tranquilo, no pasa nada. Hay papás que me llegan con niños de 5 años, es que no me pronuncia la R, es que la R a los 5 años todavía no se dice bien, entonces no se preocupe, pero si ya me llega a los 6 o 7 años y me dice, es que no me habla nada, preocúpese, o a la misma edad me dice no me pronuncia ninguna palabra, pues preocúpese. Entonces es un balance, pero mucho sentir ese instinto. Ahora mismo hay una preocupación como estilo boom por el tema del uso de los celulares por parte de los padres y dejando el niño abandonado o que le entregan un aparato electrónico al niño desde la cuna, desde los 6 meses. Entonces, nunca está de más uno volver a hacer un llamado porque son costumbres. O sea, los adultos estamos dedicando demasiado tiempo a los equipos electrónicos y estamos perdiendo conexión con nuestros hijos en la edad que más nos necesitan. Entonces, no sé si usted puede contarnos un poquito de todo lo negativo que trae para el niño, toda esta situación de la conexión de los adultos primero con los aparatos electrónicos y luego de entregarle un aparato a un niño. Hace un poco estábamos hablando, todo entra por el ejemplo. Entonces, para un niño yo no le puedo decir, es que tú no puedes coger el dispositivo, llámese tableta, celular, televisor, el YouTube, lo que sea. Cuando yo estoy todo el tiempo
papi, 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 me están hablando y ni siquiera oigo al niño por estar con un celular. Entonces tenemos que, el ejemplo empieza por mí. Yo tengo que tener espacios y tiempos para enseñarle a mi hijo que hay espacios y tiempos. Entiendo que estamos en un mundo muy complejo, que donde hay una mamá que tiene que trabajar a veces virtual desde casa y tiene una reunión. Yo le digo a los papás, según la Asociación Española de Pediatría, un niño de 0 a 3 años no debería tener ni siquiera una hora del día en la semana. O sea, un niño no tendría que tener un dispositivo cercano. Pero hay una cosa que se llaman salvavidas, como digo yo, y es, yo tengo que tener una charla o tengo que tener una reunión virtual, no tengo quien me cuide a mi hijo, usted necesita en ese momento trabajar, usted puede darle un momento el dispositivo en algo que sea entretenido para él, pero no podemos creer que un niño que está todo el tiempo mirando una pantalla, no hay una intervención donde yo hablo y tú me respondes. No, para que haya comunicación tiene que haber una persona que hable, otra que responde y un mensaje. Entonces, cuando no hay eso, pues no puedo creer que mi hijo va a hablar y se va a comunicar cuando todo el tiempo está callado viendo un dispositivo. Entonces, desafortunadamente los dispositivos, claro que se pueden usar, sí, hay edades, hay tiempos, hay horas que se deben usar y hay formas en que se deben usar. Desafortunadamente no se está haciendo así porque lo que necesitamos, y entiende uno que un papá llega cansado a su casa y lo que quiere es descansar, pero lo que el hijo está esperando es que ese papá haga una conexión con él. momento. Entonces, hay una situación muy pronunciada en nuestro país, que es el tema de lo que usted hablaba ahorita, de la lectura comprensiva, digamos, o sea, de que el niño está aprendiendo y nuestro sistema, de alguna manera, o sea, el niño por estar sentado en una silla le ponen 70. Pasa de curso y hay niños en 4º y 5º de la primaria que no saben leer y escribir, o te leen algo y no entienden para poder sacar un texto. Entonces, de alguna manera, ¿cómo la especialidad suya pudiera intervenir en esto? O sea, cuando un papá dice, óyeme, mi niño tengo que llevarlo a un sitio o tengo que pedir ayuda en la escuela. generalmente la primera intervención es de la escuela. La misma escuela dice, está pasando algo, él no va al nivel de los otros niños. Siempre tenemos esa comparación, desafortunadamente, y no es malo que comparemos porque a veces algo nos alerta. Lo que tenemos que saber es que cada niño crece a su momento y en su tiempo. Pero generalmente los profesores son los que les comunican a los papás. También, como sugerencia, yo le hago mucho a los papás, traten de tener un rato en la noche, por ejemplo, para leerles algo y que pueda haber esa conexión. Y pregúntenles qué leyó o cuéntame qué leí, qué entendiste, o cuéntenle una historia. Y allá nosotros lo que hacemos en CINAD, unas terapias para que podamos ayudar con los niños en esas situaciones. Hay la parte de psicodesarrollo, de psicopedagogía, ayuda a que si el niño, se hacen esas intervenciones, si el niño no está de pronto respondiendo bien, pues con esas intervenciones les podemos ayudar. Magnífico. ¿Cómo empalma lo de el lenguaje del habla? Todo lo que es el tema de terapia, el habla y todo eso con la odontopediatría. A ver, vamos comunicados 100% porque nosotros tenemos en nuestra boca estructuras dentales o estructuras, aparato fonoarticulatorio que hace que se necesite que estén en buenas condiciones para poder... Cuando pronuncio algo, yo tengo que tener un punto de apoyo y una manera de poner mi lengua en ciertas estructuras de la boca para poder pronunciar. Entonces, si yo tengo una cavidad oral que no está con sus estructuras dentales y sus estructuras óseas o sus tres músculos, su lengua, su frenillo en posición y en donde debe estar, pues no voy a tener una buena fonación. Entonces, por eso yo me fui, porque empecé a ver que tenía pacientes que tenían biberón que usaron mucho tiempo, el bobo que usaron mucho tiempo, niños que tenían problemas de la oclusión, la respiración, cuando no hay una respiración nasal y hay una respiración oral, la boca queda abierta. Entonces, eso me influye. Si yo tengo, por ejemplo, la respiración oral, yo abro la boca, mi lengua se va para adelante, entonces
ya cuando yo voy a empezar a hablar, mi lengua está en un sitio donde no está. Entonces, una cosa conecta a la otra y por eso es tan importante como esa parte de que yo puedo ver global qué es lo que está pasando. Excelente. Pues la invitación es para que usted busque las redes de SINAT para hacer su cita. Sabemos que de todo esto que hemos hablado aquí, si usted tiene alguna situación, el centro está para servir. Por supuesto. Hay muchas de las especialidades que tienen cobertura con los seguros médicos. Mira, de Así terapia es. del lenguaje incluso hay seguros que la cubren. Pues no estoy muy no te podría decir cuál Empapada, estoy empapada, pero sí hay seguros que lo cubren. Entonces, hay la posibilidad. Nosotros también tenemos planes y maneras de que la gente pueda acercarse a acceder. nosotros y acceder. Hay centros públicos también donde se puede acceder. Entonces, no es que digamos, no, por dinero no lo puedo hacer. Sí hay maneras de que se pueda hacer, sí hay coberturas en ciertas maneras de los seguros, hay sitios públicos donde hay terapistas del habla, o sea que la cobertura Hay que se buscar puede ayuda. buscar. Vamos a repetir las redes de SINAT y un teléfono también, no sé si... Entonces, de nuestras redes te cuento que es SINAT Salud en Instagram, SINAT Salud, ahí podemos encontrarlas, y el teléfono. Sí, es 809-542-8898. Así que ya usted sabe, vamos a identificar las situaciones que podamos tener en nuestra familia, no solamente en nuestros niños, porque con la doctora hablamos de, usted puede ser adulto y puede tener un problema Por supuesto. de terapia, necesitar terapia del lenguaje, como dijo la doctora también, muchas situaciones posteriores, como el mismo Parkinson, algún ACV, que usted tenga quizá, hay muchos ACV que le están dando a personas jóvenes también, que afectan el habla. Entonces, SINAT está para servir. Gracias por estar en este segmento, por compartirlo también, que usted sabe que va a estar en nuestro canal de YouTube, para que lo comparta con quien usted sabe que lo necesita. Continuamos consiguiendo sus sueños. Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa las notificaciones en la campanita de la derecha. Comparte con amigos y familiares y ayúdanos a seguir propagando el amor de Dios. Desde las redes, Siguiendo sus Huellas TV. Señores, hemos disfrutado de dos especialistas que cuidan de nuestra familia de forma integral. Cuidan a mis niños, cuidan a mi adolescente, pero también me cuida a mí como padre cuando necesito dirección. Y es tanto lo que podemos hacer con una dirección del Espíritu Santo cuando nos dejamos guiar, cuando queremos ser guiados, porque a veces este corazón es demasiado rebelde y no quiere que le digan las cosas como deben ser. Así es. Gracias por estar con nosotros hasta el final del programa. Estamos en el canal de YouTube, que les pedimos que lo sigan, por favor, le den a la campanita para que puedan recibir la notificación de cuando subimos material. Tenemos mucho material Precioso nuevo, material. con cortitos de diferentes segmentos. Le invitamos a que vean un canal de YouTube muy interesante, que es el de la tía Nancy. Ahí tenemos una canción relacionadísima, si cabe la palabra, a el tema que hemos tratado hoy de la odontopediatría. Sí. Cuando tú eras pequeñito, había un animalito, cada vez que te salía, te sacabas un diente, que te dejaba un regalito. ¿Quién era? Del vecino. Un animalito, el ratoncito pero- venía a traerte o dinero o algún regalito. Entonces vamos a ver la canción en ese canal de YouTube para nuestros pequeños, para que usted entre también y lo siga, El ratoncito de la tía Nancy. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima semana. Tu verdad, Sus valores, mi lucero. que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy, que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.